Resumen de la obra, Infancia Máximo Gorki. La infancia de Alexei Peskov, alter ego literario de Máximo Gorki, se inicia bajo el signo del dolor y la pérdida. El recuerdo que abre la obra es el de la muerte de su padre, un hecho que marca de forma definitiva su percepción del mundo. Aún siendo muy pequeño, Alexei observa cómo la enfermedad consume al hombre que representaba para él seguridad y afecto. El padre, carpintero y hombre trabajador, yace debilitado, mientras la madre, Bárbara, intenta conservar la calma en medio de la angustia. La muerte no se presenta como un acontecimiento abstracto, sino como una experiencia física y emocional que invade la casa, llena el aire de silencio y deja una huella imborrable en el niño. Tras el fallecimiento, la familia se ve obligada a abandonar su vida anterior. Madre e hijo emprenden un viaje por el río Volga para regresar a la casa de los abuelos maternos, en Nizhny Novgorod. El trayecto se convierte en una sucesión de imágenes intensas que Alexei guarda con asombro infantil: el movimiento del agua, los rostros de los pasajeros, la sensación de estar siendo arrancado de un mundo conocido hacia otro completamente incierto. Desde ese momento, el niño empieza a comprender que la vida es inestable y que el sufrimiento forma parte de ella. La llegada a la casa de los abuelos marca un brusco contraste con el afecto perdido. El abuelo Kasirin aparece como una figura autoritaria, violenta y profundamente marcada por la avaricia. Su carácter domina el hogar y somete a todos bajo un régimen de gritos, castigos y humillaciones. La casa, lejos de ser un refugio, se convierte en un espacio opresivo donde el miedo y la tensión son constantes. Alexei observa con ojos atentos cada gesto del abuelo, cada estallido de ira, y aprende pronto que la fuerza suele imponerse sobre la bondad. En oposición a esta figura severa surge la abuela Akulina Ivanovna, uno de los personajes más luminosos de la obra. Ella encarna la ternura, la imaginación y la compasión. A través de sus cuentos, canciones y relatos populares, ofrece al niño una vía de escape frente a la brutalidad cotidiana. La abuela no solo consuela, sino que enseña a Alexei a mirar el mundo con sensibilidad, a encontrar belleza incluso en la pobreza y el dolor. Sus historias, llenas de personajes fantásticos y enseñanzas morales, despiertan en él una temprana inclinación por la palabra y la observación. El hogar de los abuelos es también escenario de constantes conflictos familiares. Los tíos de Alexei, Mikhail y Yakov, viven enfrentados por cuestiones de herencia y dinero. Sus peleas son violentas y degradantes, y el niño presencia escenas de golpes, insultos y traiciones. Estas disputas revelan una sociedad donde la codicia ha corroído los lazos familiares y donde la dignidad humana parece tener poco valor. Alexei, silencioso testigo, absorbe estas experiencias con una mezcla de miedo y curiosidad, comenzando a formar una visión crítica de los adultos que lo rodean. La madre, Bárbara, aparece como una figura frágil, atrapada entre la obediencia al padre y la imposibilidad de proteger plenamente a su hijo. Su dolor por la viudez se mezcla con la resignación y el cansancio. Aunque ama a Alexei, su propia debilidad emocional le impide convertirse en un verdadero escudo frente a la violencia doméstica. El niño percibe esta distancia y aprende pronto a valerse por sí mismo en el plano emocional. Establece los cimientos de infancia, un mundo duro, dominado por la injusticia y la crueldad, contrarrestado únicamente por destellos de humanidad y amor representados por la abuela. Gorki muestra cómo el carácter del niño se va forjando no en la protección, sino en la exposición temprana al sufrimiento. La muerte del padre no solo cierra una etapa, sino que abre el camino hacia una niñez marcada por la observación aguda, la resistencia interior y el nacimiento de una conciencia crítica que acompañará al protagonista durante toda su vida. La vida en la casa de los Kasirin se convierte para Alexei en una escuela temprana de sufrimiento. Tras la llegada definitiva al hogar del abuelo, el niño comienza a comprender que la violencia no es un hecho aislado, sino una presencia constante que regula la convivencia diaria. El carácter autoritario del abuelo se manifiesta en castigos físicos severos, aplicados sin compasión y justificados como métodos de educación. Para Alexei, cada falta, real o imaginada,
puede desembocar en una paliza pública que deja marcas en el cuerpo y, con mayor profundidad, en la conciencia. Uno de los episodios más traumáticos es el castigo ejemplar que recibe por un incidente menor, cuando el abuelo lo azota frente a otros miembros de la familia. El dolor físico se mezcla con la humillación, generando en el niño una sensación de injusticia que no logra expresar con palabras. Durante el castigo, Alexei observa los rostros indiferentes o temerosos de los adultos, entendiendo que nadie intervendrá para defenderlo. Esa soledad frente al abuso refuerza en él una temprana desconfianza hacia la autoridad y una intuición clara sobre la crueldad humana. La casa es un espacio donde la brutalidad se normaliza. Los gritos del abuelo, los golpes entre los tíos y las constantes amenazas forman parte del ambiente sonoro cotidiano. Alexei aprende a anticipar los estallidos de ira, a medir cada palabra y cada movimiento para evitar provocar la furia del patriarca. Esta vigilancia permanente agudiza su capacidad de observación y lo vuelve introspectivo, acostumbrándolo a vivir más en su mundo interior que en la realidad que lo rodea. En contraste con esta dureza, la figura de la abuela sigue siendo un refugio moral y emocional. Ella cuida las heridas del niño, lo consuela tras los castigos y le explica la vida con una sabiduría popular llena de imágenes y metáforas. Para la abuela, el sufrimiento no ennoblece, pero enseña a comprender a los demás. A través de sus palabras, Alexei empieza a distinguir entre la fuerza bruta y la verdadera fortaleza del espíritu. La abuela no desafía abiertamente al abuelo, pero su compasión silenciosa se convierte en una forma de resistencia. El niño también entra en contacto con la violencia que existe fuera del ámbito familiar. En el vecindario y en las calles, presencia peleas, insultos y escenas de miseria que reflejan una sociedad marcada por la pobreza y la desigualdad. Los adultos parecen arrastrar una rabia acumulada que descargan unos contra otros, mientras los niños aprenden a sobrevivir imitando ese mismo comportamiento. Alexei observa estas dinámicas con una mezcla de temor y curiosidad, intentando entender por qué el dolor parece transmitirse de generación en generación. La madre, cada vez más apagada, se muestra incapaz de intervenir. Su sumisión ante el abuelo y su propio desgaste emocional la mantienen distante, encerrada en su tristeza. Esta ausencia afectiva empuja a Alexei a buscar consuelo en la abuela y en su imaginación. Los relatos escuchados por la noche, las historias de santos, demonios y héroes populares, alimentan su mundo interior y le ofrecen una forma de escapar mentalmente de la realidad opresiva. El niño comienza a desarrollar una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno. Al ver llorar a otros niños castigados o a mujeres humilladas por los hombres de la casa, siente una compasión que no es común en su entorno. Esta empatía, nacida del propio dolor, se convierte en uno de los rasgos fundamentales de su carácter. Alexei no se endurece por completo, al contrario, la violencia lo vuelve más consciente de la fragilidad humana. La obra Infancia profundiza en la idea de que la niñez de Gorki no está marcada por la inocencia, sino por un aprendizaje temprano y cruel de la realidad social. El dolor, lejos de destruirlo, empieza a moldear una mirada crítica y sensible. En medio de golpes y humillaciones, el niño descubre que la bondad existe, aunque sea frágil, y que aferrarse a ella puede ser una forma de supervivencia moral. Con el paso del tiempo, Alexei comienza a percibir que la violencia que domina su entorno no define por completo a las personas que lo rodean. En este capítulo, su mirada infantil se vuelve más profunda y analítica, y empieza a descubrir las contradicciones que habitan en el alma humana. Los adultos ya no aparecen ante él solo como figuras crueles o protectoras, sino como seres complejos, capaces de actos brutales y, al mismo tiempo, de gestos inesperados de ternura. El abuelo Kasirin, aunque sigue siendo un hombre irascible y autoritario, revela ocasionalmente momentos de debilidad. Alexei observa cómo el anciano se muestra piadoso en la iglesia, cómo reza con fervor y habla de Dios con solemnidad. Esta dualidad desconcierta al niño, quien no logra comprender cómo alguien que invoca la fe puede ejercer tanta crueldad en su hogar. Este contraste despierta en él una temprana reflexión moral: la religión, tal como se practica a su alrededor, no garantiza bondad ni justicia.
Los tíos, envueltos en sus constantes disputas, también muestran facetas contradictorias. En ocasiones, alguno de ellos bromea con Alexei, le ofrece un dulce o le cuenta una anécdota del pasado. Estos gestos breves no logran borrar la violencia que los caracteriza, pero siembran en el niño la certeza de que incluso los más duros esconden una humanidad fragmentada. Alexei aprende que las personas no son enteramente malas ni enteramente buenas, sino el resultado de una vida marcada por la pobreza, la frustración y la falta de afecto. La figura de la abuela continúa siendo central, aunque ahora se presenta como una mujer de una fortaleza interior admirable. Alexei empieza a comprender que su dulzura no es ingenua, sino fruto de una resistencia consciente frente al mal. Ella ha conocido el sufrimiento, ha soportado golpes y humillaciones, y aún así conserva la capacidad de amar y de maravillarse ante la vida. Para el niño, la abuela se convierte en un modelo silencioso de dignidad, alguien que demuestra que la bondad puede sobrevivir incluso en los entornos más hostiles. Durante este periodo, Alexei entra en contacto con diversos personajes que visitan o habitan temporalmente la casa. Mendigos, trabajadores, mujeres golpeadas por la vida y hombres arruinados por el alcohol cruzan su camino. Cada uno deja una impresión duradera en su mente. El niño escucha sus historias, observa sus gestos y aprende a leer el dolor en los rostros ajenos. Estas experiencias amplían su visión del mundo y refuerzan su sensibilidad hacia los marginados. La curiosidad intelectual de Alexei comienza a manifestarse con mayor fuerza. Se siente atraído por las palabras, por las conversaciones de los adultos y por las historias que circulan en el ambiente popular. Aunque aún no accede plenamente a la lectura, desarrolla una memoria viva y una capacidad narrativa que más tarde se convertirá en una de sus principales herramientas de expresión. El lenguaje, escuchado y observado, se transforma en un refugio y en una forma de comprender la realidad. La madre, cada vez más distante, empieza a desvanecerse emocionalmente ante los ojos del niño. Su figura se vuelve triste y apagada, atrapada entre la obediencia y el desencanto. Alexei percibe que ella también es víctima de ese mundo áspero, aunque carece de la fuerza interior de la abuela para enfrentarlo. Esta constatación genera en él una mezcla de compasión y decepción, reforzando su sensación de estar solo en su proceso de crecimiento. El niño empieza a construir una conciencia moral propia. Ya no acepta pasivamente la violencia como algo natural, ni idealiza a los adultos por el simple hecho de serlo. Observa, compara y juzga, desarrollando un pensamiento crítico que lo distingue de quienes lo rodean. El dolor vivido se transforma lentamente en comprensión, y la comprensión en una forma temprana de sabiduría. Infancia muestra el tránsito de Alexei desde una niñez marcada únicamente por el miedo hacia una etapa de observación reflexiva. El mundo sigue siendo cruel, pero ahora el niño aprende a mirarlo con profundidad, descubriendo que la verdadera lucha no solo ocurre en el exterior, sino en el interior de cada ser humano. En esta etapa de la narración, la vida de Alexei sufre un nuevo golpe que profundiza su percepción trágica del mundo. La muerte irrumpe otra vez en su entorno cercano, dejando una sensación de vacío que se suma a las heridas ya existentes. La familia, debilitada por la pobreza y los conflictos internos, parece incapaz de ofrecer consuelo verdadero. Para el niño, la pérdida deja de ser un acontecimiento excepcional y se convierte en una presencia habitual, una sombra constante que acompaña la vida cotidiana. La situación económica de la casa empeora de manera visible. El negocio del abuelo comienza a decaer y con ello aumenta su irritabilidad. La escasez de dinero se traduce en discusiones más frecuentes, en raciones de comida cada vez más pobres y en un ambiente de tensión permanente. Alexei observa cómo la pobreza no solo priva a las personas de bienes materiales, sino que también erosiona su dignidad y exacerba los peores rasgos del carácter humano. El hambre, el cansancio y la frustración se convierten en motores de la violencia. Durante este periodo, el niño es testigo de la degradación progresiva del abuelo. El patriarca, antes temido por su fuerza, aparece ahora envejecido, consumido por la avaricia y el resentimiento.
Su autoridad ya no se sostiene en el respeto, sino en el miedo y la costumbre. Alexei comienza a verlo con una mezcla de temor y lástima, entendiendo que su crueldad nace, en parte, de su propia miseria interior. Esta comprensión no justifica los abusos, aunque permite al niño mirarlos con mayor distancia emocional. La abuela, pese a la precariedad, mantiene su espíritu generoso. Continúa ayudando a los más necesitados, compartiendo lo poco que tiene y ofreciendo palabras de consuelo a quienes se acercan a la casa. Su actitud solidaria se convierte en una lección viva para Alexei, quien empieza a comprender el valor de la compasión en un mundo dominado por la dureza. A través de ella, el niño descubre que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la capacidad de dar y de comprender al otro. El entorno social que rodea a Alexei se amplía. En las calles, en los talleres y en los patios, entra en contacto con trabajadores explotados, mujeres agotadas por el trabajo doméstico y niños obligados a crecer demasiado rápido. Estas figuras, descritas con crudeza, revelan una sociedad profundamente desigual, donde el sufrimiento parece ser la norma. El niño observa y escucha, almacenando en su memoria escenas y voces que más tarde nutrirán su conciencia social y su futura obra literaria. La escuela, cuando aparece, no representa un refugio, sino una extensión de la disciplina y la humillación. Los métodos educativos son rígidos y violentos, centrados más en el castigo que en el aprendizaje. Alexei siente que la curiosidad natural es sofocada, aunque su deseo de comprender el mundo no se apaga. Al contrario, la injusticia que percibe en la educación refuerza su necesidad de pensar por sí mismo y de cuestionar las normas impuestas. La relación con su madre se vuelve aún más distante. Ella, cada vez más absorbida por sus propios problemas, parece resignada a una vida de sumisión y sufrimiento. Alexei advierte que el amor materno existe, pero está debilitado por la desesperanza. Esta distancia obliga al niño a madurar con rapidez, a depender de su fortaleza interior y del apoyo moral de la abuela. El despertar de la conciencia social de Alexei se hace evidente. Ya no observa la pobreza y la injusticia como hechos aislados, sino como parte de un sistema que oprime a los más débiles. Empieza a sentir una indignación silenciosa, una necesidad de comprender las causas profundas del sufrimiento humano. Este despertar no se expresa aún en palabras o acciones concretas, pero se instala como una semilla que marcará su vida futura. Infancia presenta a un niño que, a través de la pérdida y la miseria, comienza a construir una mirada crítica sobre la sociedad. El dolor personal se transforma en empatía colectiva, y la experiencia individual se amplía hacia una comprensión más profunda de la condición humana. Infancia marca un punto de ruptura definitivo en la vida de Alexei. La acumulación de pérdidas, violencia y pobreza desemboca en un cambio irreversible. La infancia, entendida como etapa de protección y dependencia, llega a su fin. El mundo ya no se presenta ante el niño como algo que deba ser comprendido, sino como una realidad que exige resistencia y acción. La experiencia vivida lo ha transformado profundamente, dotándolo de una madurez prematura que lo separa de otros niños de su edad. La figura de la abuela, eje moral y emocional de toda la obra, comienza a perder presencia en la vida cotidiana de Alexei. Aunque sigue siendo una fuente de afecto y sabiduría, su influencia ya no puede protegerlo del todo frente a las exigencias del mundo exterior. El niño comprende que incluso la bondad más grande tiene límites cuando se enfrenta a la dureza de la vida social. Esta toma de conciencia es dolorosa, aunque necesaria para su crecimiento interior. La casa del abuelo, escenario de tantos conflictos, deja de ser el centro de su existencia. La ruina económica y el desgaste emocional han reducido ese espacio a un lugar sin futuro. El abuelo aparece como un hombre derrotado por su propia amargura, aferrado a una autoridad vacía. Alexei ya no lo teme como antes, en su lugar surge una mirada crítica, distante, que reconoce en él a una víctima más de un sistema que degrada a las personas. Esta comprensión no borra el sufrimiento causado, aunque permite al protagonista liberarse del odio. La madre, cada vez más ausente,
termina por desaparecer como figura activa en la formación del niño. Su incapacidad para enfrentar la vida se convierte en una lección silenciosa sobre las consecuencias de la resignación. Alexei aprende, a través de ella, que la pasividad frente a la injusticia conduce al vacío interior. Esta constatación refuerza su determinación de no repetir ese destino. El momento decisivo llega cuando Alexei es obligado a abandonar el hogar y enfrentarse al mundo por sí mismo. La necesidad lo empuja a trabajar, a ganarse el sustento y a convivir con personas ajenas al círculo familiar. Este paso, abrupto y sin preparación, simboliza el fin definitivo de la infancia. El niño entiende que nadie vendrá a salvarlo y que su supervivencia dependerá de su capacidad para adaptarse, observar y aprender. A pesar de la dureza de este tránsito, Alexei no pierde la sensibilidad que ha cultivado a lo largo de los años. Las enseñanzas de la abuela, las historias escuchadas y el dolor compartido con los más pobres han sembrado en él una profunda compasión por los demás. Esta humanidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su principal fortaleza. El protagonista comienza a intuir que su destino no estará ligado únicamente al trabajo físico, sino también a la comprensión y expresión de la vida humana. El final de Infancia no ofrece una conclusión feliz en el sentido tradicional. No hay redención inmediata ni promesa explícita de bienestar. Lo que se presenta es un cierre sobrio y realista, coherente con la visión de Gorki. La niñez termina no por el paso natural del tiempo, sino por la imposición de la necesidad y la adversidad. Alexei sale al mundo marcado por el dolor, pero también armado con una conciencia despierta y una sensibilidad excepcional. La obra no es solo un relato autobiográfico, sino una denuncia social. A través de la experiencia individual del protagonista, Gorki expone las condiciones brutales en las que crecen muchos niños pobres en la Rusia de su tiempo. La infancia, lejos de ser un espacio de protección, aparece como una etapa de lucha y formación forzada del carácter. Con este cierre, Infancia se convierte en el primer peldaño de un proceso vital y literario. Alexei no sabe aún quién llegará a ser, aunque el lector percibe que su mirada aguda, su memoria viva y su compasión profunda lo conducirán a transformar el sufrimiento en palabra. El niño ha dejado de ser niño, en su lugar comienza a formarse el hombre que, a través de la literatura, dará voz a los humillados y ofendidos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.